Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos arrancando un nuevo capítulo, un nuevo programa de Azopardo Stream, como cada semana, todos los jueves. Se emite los jueves, se ve toda la semana, ¿no? ¿De qué te reís, Leila? No, Se me estaba riendo, Leila. me tenté de entrar. Se tentó para arrancar. Como en la clase, contanos así. Sí, ¿qué pasó, Caro? Contanos. No, siento que estamos siendo perseguidos y estamos acá como si nada. ¿Pero qué Y nos están persiguiendo políticamente. ¿Qué pasa? Nos bajaron el canal, chicos. ¿Alguien va a decir algo o van a hacer como si nada? ¿Hay un golpe institucional en marcha? Hay un golpe institucional en marcha contra Azopardo Stream. Contemos qué pasó. Sí. ¿Cuándo fue? Ayer transcurrimos nuestro feriado preparando el programa, diciendo, bueno... Casualidad no lo creo, Día de no lo Independencia. creo. Y de repente un compañero me avisa, che, me estoy intentando meter para ver un programa viejo, qué sé yo, y no aparece. Bueno, se encendieron todas las alarmas, obviamente. Bueno, efectivamente, el canal Azopardo Stream no está activo. Estamos intentando apelarlo y demás. Ha sido víctima de un ciberataque. YouTube y demás. Sí. Estamos saliendo ahora desde el canal de CGT, que bueno, somos el canal de stream de la CGT, pero bueno, queríamos tener por otro lado propio, por supuesto. Otro el canal, propio. porque no podés. Así Lo que teníamos y venía muy bien. Venía muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver No si sé. lo podemos recuperar o tenemos que abrir uno nuevo. Es una posibilidad también. No, toda la burocracia con Si hay el señor alguna- Google de apelar y qué sé Sí. yo, y Dios mío, Dios mío. Si hay algún compañero peronista en Google, en YouTube, Con los informáticos. escríbanos. Por favor. Podemos hablar con los Sí, compañeros vemos qué informáticos. hacemos. Sí, es verdad. La verdad que sí. Che, bueno, por ahora... Suscríbanse, pongan like, Sí. compartan. Bueno, sepan que hasta que podamos resolverlo y volver a recuperar nuestro canal propio, vamos a estar saliendo por el canal de la CGT. Así que ya saben todo lo que tienen que hacer para ayudar al algoritmo. Sí. El Instagram está vivo. Sí. Todavía. Pero asegurémoslo, protejámoslo. Sí, guardémoslo, tengámoslo guardado el fin de semana ahí en una... Estamos haciendo un en una- cordón de seguridad Sí, informático con los bombos, las banderas, Qué difícil. Por favor. para proteger la cuenta de Instagram. Así que, bueno. Pero bueno, nosotros estamos acá. Sí, Está estamos. bien. Le decía fuera a Mati del aire, bueno, nosotros estamos vivos, Sí. es un canal de YouTube, Sí, no pasó sí. nada, pero bueno, No es tan grave. No es tan grave. No es un golpe trabajo. institucional. No. Como... O No. sí. O quieren Vamos a ver. acusar. Sí. Sí, bueno. ¿A quién hacemos responsable? ¿Todavía no hacemos responsable a nadie? O... No tenemos pruebas suficientes. tenemos chicos. pruebas. Traelo a Val, Por traelo la a duda Val. desconfiamos de Santi Caputo. Sí, ante la En duda. principio, ¿no? Ya que es el que maneja toda la cuestión. Fondo reservado de la Sí, CIDE, sí, qué sí. sé yo. Che, bueno, yo les quería hacer una consulta a ustedes en este primer bloque, considerando, estábamos conversando con la producción y decíamos, ¿cuál es el tema, el sujeto social del universo del trabajo? Porque cuando uno labura piensa en el futuro también, ¿no? Obvio. Pensás en los aportes, pensás en cuando seas grande, cuando ya estés cansado, cuando ya te dediques a descansar a los nietos, si es que Lo vemos existen en tu vida, tan ¿no? lejos, lo vemos eso, Juan. Bueno, Hijo. pero ¿viste? El tiempo pasa. Sí. ¿Se come ¿Seguirá eso? existiendo ese sujeto social ¿Se en imaginan? 30 años? ¿Se imaginan jubilados, jubiladas? ¿Qué piensan? para ese momento? ¿El abuelo? ¿La abuela? Viste Sí. que hubo una época donde no estaba bien decirle abuelo o Ah, abuela sí. al viejo, era como, no, eso estigmatiza, no sé qué, Claro, me ¿por ríe, qué? Para Se que enojaban, creo, a ver. para que creo que sigue estando mal. Ay, no, ¿cómo no? Decile a la gente que nos está mirando de arriba de... Creo que sigue Hay estando nada más mal. tierno que decir, es como cuando No, le decís hijo a alguien que no es tu hijo. Claro. No, claro. se dice adulto mayor. No, Va, se enojaban, adulto me acuerdo. mayor. Se enojaban los viejos decían, abuela, ¿viste? Pasa que siempre había uno medio canchero, decía, abuela, venga. Y la otra, abuela, las bolas. La abuela la Decía, chucha. claro, abuela. Anda- Tu abuela. Claro. Andá y ve a decirle abuela. Sí. Bueno, vieron que ahora, además, la vida se estiró, hay mayor expectativa Ay, sí. de vida. Sí. Esto me perturba a mí. O sea, vivir hasta los 100 años. ¿Te imaginas de vieja, Leila? Quedan como 50 años. No, tengo me tanto imagino para hasta estar. los 60, 70, me imagino. Sí. Después ya el resto es milagro, creo yo. Milagro de la ciencia. Milagro de la ciencia. Sí. No, pero lo de la edad me preocupa. ¿En qué ¿A ustedes no sentido? les preocupa? Expláyese. ¿Tu edad actual te No preocupa? estoy o- hablando de Botox y Sí. de estirarse la cara, estoy hablando de, hay una discusión en torno a la reforma laboral, reforma previsional mediante, que es verdad que ya un poco se ha estirado Sí. la expectativa de vida. Lo que antes era un milagro llegar a los 70, hoy hay gente que está llegando a los 100. Sí, claro. Los Y es- avances científicos Y de la estás medicina. tipo la mitad de tu vida, ponele, trabajando y la otra mitad al reverendo pedo. ¿Qué haces como...? Bueno, no, al reverendo pedo no, perdón a los jubilados y ahí a los Está bien, abuelos, son pero los miedos que uno tiene de cara Está bien, a- igual estar al ¿qué pedo. te dedicás la otra mitad de la vida? Sí. Que gracias a la ciencia y a la salud Sí. uno puede vivir mucho tiempo más. Y ¿Qué al haces? ocio, a leer, a mirar
serie, no Sí, sé. qué sé yo, es Mira complicado. series, sentarse. sí, espero que haya series. Espero que haya todavía, serie, no sé. sí, en ese entonces. Vas a ir en tu nave voladora. Sí. Claro, en una silla, no creo que lleguemos a esa todavía. Che. ¿A ustedes les da miedo? ¿Qué les da miedo de llegar a la jubilación? A la edad de la mm, jubilación. Primero que nada, bueno, miedo, no no llegar sé. con la mínima. Me gusta. Claro, para arrancar. Si llegas Buen con la punto. mínima, estás en el recontrahorno porque tenés que salir a manejar un taxi, tenés que Claro, salir a tenés que laburar o de ir la a trabajar. profesión que tengas, seguir laburando, porque no, por lo menos en los valores en los que estamos hoy es imposible vivir. No. De hecho, ahora estamos en el contexto de un debate en el Congreso de la Nación para pasar el bono que cobran los jubilados, que es un extra Sí. de 70 lucas a 110 lucas. Y eso parece que, bueno, que desequilibra las cuentas, ¿no? Es un misil al reactor del equilibrio fiscal, según Alejandro Fantino. Pero digo, primero, no tener la mínima. Y segundo, a mí lo que me pasa es que a mí, si puedo andar en bicicleta, si puedo bailar, si puedo salir a caminar, sí. Todo Pero bien. sí, claro. Pero si no, no. estoy medio ahí limitadísimo físicamente. Cae, que el tema es que eso, Después que- tenés que estar en el momento, ¿no? Que el cuerpo acompañe. Siempre hay una frase que dice, bueno, cada uno después de los 60 Good morning. tiene la cara que merece. Digamos, depende de qué hiciste en tu vida. hacer eso. Sí, a mí también. Tipo yoga, cerámica. Por salir. A mí me gusta andar en bicicleta mucho. Igual, Vos venís acá en bicicleta, Juan. A veces Haces sí. como 10, 15 Todos los días kilómetros ando en bicicleta. Sí, sí. No siempre vengo al programa, pero Oh. todos los días ando un poco y los fines de semana, cuando tengo tiempo, Bien. me voy a la loma del orto. O sea, a mí me es como una tortura cosa. que igual digo, bueno, sí, me encantaría llegar así, yo, ahí qué sé yo, pero yo ahora no hago nada. Claro. Entonces es como, bueno, sí, Ahí va. Es lo que uno hace ahora para... ¿a quién le voy a pedir poder Sí. hacer todas esas cosas? Y otra cosa, vieron que ahora está como en agenda el tema de la tasa de natalidad. Sí, A ver. que la gente no tiene hijos. Y otra cosa que me perturba, porque yo ya lo veo con mis padres, es el momento en el que hay que cambiarle el pañal al viejo. Sí, claro. Bien. Ese tema también que es muy, no sé, como yo pienso, no sé, en mi bisabuela o en mi abuela, que la familia vivía toda en la misma casa y había una red de cuidado y de contención, Sí. que hoy, mira, hay más yo gente viviendo, que- o sea, que ahora vive ya, sola. monoambiente, Tocaste ¿quién te tocaste va un a par de temas interesantes. Tasa de natalidad. Sí. ¿Y quién me va a cuidar cuando esté vieja? Sí. O sea, si no tengo hijos, si no tengo nadie que diga, Por supuesto. bueno, a la vieja le vamos a devolver algo de lo que me dio, Sí. me parece que esa es una discusión interesante de cómo la comunidad cuida a nuestros viejos. Hay mucho trabajo ahí, aparte, digamos, en tiempos de IA, de trabajo siendo reemplazado, digo, Total. tarea de cuidado no se puede la reemplazar máquina por la todavía IA, no. no hay máquina que pueda ayudarte ahí, digo, es una persona. Chat No. que no, hace no eso. puede cambiar un pañal. No, y la soledad también. Sí, por supuesto. Y de grande. y esta natalidad, ¿por qué no tenemos hijos? ¿Por qué Bueno, ustedes no tienen Gran hijos? pregunta. Yo tengo. Ah, vos tenés, Yo tengo claro. una hija de La 15 hija años, pero adolescente. creo que ya. ¿Cerraste la fábrica? Y por el momento pareciera que sí, sí. Yo creo que la economía es lo Sí, principal. la economía. Sí, sí, no lo sé, no lo tengo tan claro porque no sé si es tanta la diferencia en dinero que uno gasta realmente teniendo si tenés 3 pibes, sí, Claro. pero en mi caso, por ejemplo, no es que tengo una parte de mi presupuesto destinado a mi hija, no, bueno, voy con No, digo- no sé. Es un buen debate, pero para mí tiene que ver también, digo, lo económico en el sentido de donde uno pone las expectativas para seguir, bueno, trabaja o no sé qué, o arma una familia, Sí. ponele. Como que siento que se ha estirado en esto de estirar la vida, también se ha estirado la ventana en la que uno piensa que, bueno, todavía la puede pegar, puede ganar más plata, Sí. puede mejorar económicamente su situación individual antes de ponerse a armar un proyecto del colectivo como es una Sí. familia. También ponele. falta de expectativa en el futuro, ¿no? Obvio. Falta de perspectiva de una casa propia, Sí. de un futuro estable, de, No, no sé, no. de poder darle una buena vida, un mundo que también está cada vez más violento, cada vez más cruzado por violencias concretas y también digitales, no sé, también Sí, eso es bravo. guerra. Yo que tengo una hija de 15 años, Colapso. sí. tema del celular, Sí. ¿viste? Están permanentemente enganchados, algo que también tiene que ver con el chat CGT de hoy, que tiene que ver con el tiempo en pantalla. Y hoy vamos a ¿no? tener un chat CGT hablando sobre doom scrolling. Yo odio traer conceptos yanquis, cipayos. pero no, y patologizar, Sí, pero claro. bueno, la verdad es que cada vez hay Sí, más por gente supuesto. que pierde capacidad cognitiva directamente
gente bueno. por Ya no estar... hablamos ni de Estamos ansiedad. cada vez- No, ya estamos cada vez más no podés tontos. entender. Turi, ahí Claro. se va la loquillo. cabecita, estás Sí, por medio estar mucho en tocadito, el celu. medio fundido por estar scrolleando como condenado. Sí. Vamos a hablar un poco de eso y Sí. de un concepto que a mí me encanta, que es soberanía cognitiva. Hablé de eso con el chat CGT, a ver qué tiene para decir. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Sí, bueno, ya que estamos, contamos de qué era. Bueno, ya que estamos, spoileamos. Hoy vamos a tener la primera visita de un referente del mundo empresario. Del Un mundo, dirigente- puntualmente del mundo industrial. Exactamente, Apa. sí. Viene hoy José Urtubey, Sí. dirigente industrial, Sí. ex vicepresidente de la UIA, Ujú. director y accionista de Grupo Celulosa Argentina, que Sí. hace papel, con todo lo que eso implica, es toda una infraestructura importante de alta escala y la verdad una persona con una mirada federal. De hecho, hace poco sacó un libro que se llama, creo, Una Argentina Federal. Sí, junto a Una Martín cosa así, Redrado, Martín ¿no? Redrado, sí que sí, tenemos un montón Sí, para hablar con él. desarrollo productivo, modelo de Sí. país, Sí. confluencia, capital y trabajo también, Sí. que sí es un gran tema también, ¿no? Desde la perspectiva de los trabajadores, porque en muchos casos, por supuesto, esa relación es conflictiva, pero también en muchos casos no. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar, sobre todo también en el contexto en el que está la Argentina hoy, ¿no? Donde quizás es difícil entender un poco cuál es el escenario de la actividad económica. Vemos algunos números contradictorios. Bueno, todo eso lo vamos a conversar con José Urtubey. Y Qué después, bueno, qué bueno. O sea, Sí, me interesa favor. remarcar esto porque es también un mensaje para la gente que ve el programa y que dice, bueno, es para lavarle la cara a los dirigentes sindicales, Sí. qué sé yo. Bueno, ya sabemos esa clase de denuncias que nos hacen. Que sepan que esta mesa está abierta para Por que, supuesto. hay una silla disponible para que cualquiera que tenga ganas de discutir y de hablar bien como personas civilizadas, sin baitear ni recortes Sí, maliciosos malintencionados. para las redes, se puede tener una conversación honesta sobre Sí, la Argentina y el futuro. La amplitud no es solo una declamación, sino que efectivamente. Exactamente. Sí, Y no saben lo que viene ahora, o sea, Sí. los programas siguientes. Sí, no sí, saben total. lo que hay preparado. Así que vamos a estar conversando con José Urtubey, vamos a tener chat CGT sobre el doom scrolling y más adelante vamos a estar conversando también con Juan Augusto Rattenbach, que es es especialista en el tema Malvinas. Sí, principalmente, ¿no? yo le digo nuestro puntero malvinero, básicamente la persona encargada Sí. de hacer valer el espíritu malvinero en la Argentina. Bueno, es nieto del famoso Rattenbach, del informe Rattenbach. Así es, la tiene comisión que evalúa sangre azul. a Tiene los sangre azul para militares, hablar sí. de este tema. Exactamente. Bueno, él laburó también en el Museo. Museo Malvinas Sí, bien. y hoy es su cumpleaños, así que... ¿Hoy es su hoy cumpleaños? Wow. Mirá vos. Bien, muy bien. No vamos a dejar de mencionar, ya que empezamos hablando de los abuelos, de las abuelas, de los viejos, de las viejas. Apareció el nieto 140, lo encontraron las abuelas de Plaza de Mayo. Exacto. Siempre es Con una alegría. Una tarea impresionante, ¿no? La que desarrollan las abuelas en la búsqueda de la identidad de los nietos apropiados por la última dictadura. Orgullo nacional en el mundo. Sí, hablando de llegar bien, ¿no? Sí. Estela, cuando Estela, ya vos la 94, ves, 95 años, impresionante. Las increíble. pilas. Sí, son esas personas que podés pensar cuando sentís que no te da el cuero para algo. Sí. Decís, podés tener una fotito de Estela en la Si billetera. Estela puede, claro. Claro, y nosotros- mirarla y decir. ¿Cómo voy a decir estoy cansado si Estela Con el Carlotto- bastón recupera nietos Si apropiados llorás por la después de eso, anda, Y anda a sobre la todo, a mí, fila. ¿sabes lo que me sale cuando veo las conferencias de abuelas cuando presentan a un nieto nuevo? Me sale un orgullo nacional argentino enorme, porque es un ejemplo en el mundo. Sí, lo que es hace- algo que no pasa, además, digamos, Sí. en otras partes del mundo donde también hubo dictaduras, el Sí, proceso que exacto. se da acá y demás, no sucede en otro lado. Es Sí, muy- y está muy instalado también de un cierto sentido común de que la Argentina es una mierda, de que somos garcas, ¿no? Ventajeros, que no tenemos nada. Bueno, la verdad que Tenemos. hay un montón de otras cosas y abuelas es una de ellas, así que ya que empezamos hablando de los abuelos y las abuelas, vaya un gran abrazo y un agradecimiento a la tarea de abuelas de Plaza de Mayo. Bien, José Urtubey, Rattenbach, Chat CGT y todas las cosas que ya son un clásico de este programa que se llama Aso Pardo y que así empieza. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Nació el 17 de abril de 1977
En el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, su hermana Adriana lo buscó desde siempre junto a sus abuelos. Y acá en más es todo ganado para la familia de género, pero también todo ganado para la sociedad, porque cada nieto que recupera su dignidad es un poquito más, nos ilumina un poco más. Despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo. El acompañamiento de la sociedad que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y acompañando a quienes dudan de su origen, demuestra que la búsqueda no puede ser en soledad. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, la memoria.
pregunta a la inteligencia artificial y le va a decir, sí, te conviene sindicalizarte. No es cierto que no exista una conciencia entre los trabajadores. El trabajador de informática tiene una conciencia social, tiene una solidaridad, somos bichos de comunidad, el conocimiento lo construimos en equipo, el activo más importante que tiene esta industria es el trabajador, aunque a veces nos llamen colaborador, talento, recurso. Estos dirigentes empresarios son antisindicales, ellos creen que pueden construir una industria prescindiendo de la organización sindical. De hecho, se paran por encima del sindicato, pero se paran también por encima de los estados, de las leyes. Hemos tenido casos de CEOs de empresas diciendo nosotros no nos regimos por las leyes argentinas. ¿Cómo? ¿Dónde está parado, hermano? Pero en un sector donde hubo años y años de una idea de la meritocracia y de sálvese quien pueda y si te esforzás podés, hoy en día estamos viendo que ese cuento de hadas, ¿no? De unicornios y demás, se está un poco derrumbando porque estamos teniendo congelamiento de salarios, muchísimas denuncias, estamos teniendo despidos y estamos teniendo muchas violaciones a derechos básicos que son en definitiva consecuencia de no tener un convenio colectivo de trabajo. Nosotros decimos que la negociación colectiva eleva la base para una mejor incluso negociación individual. Digo, arriba de ese convenio colectivo cada trabajador puede negociar aspectos específicos. Ahora sí, el momento más esperado en Azopardo Stream, momento de conversar. En realidad nos trae la conversación que tiene en exclusiva nuestra compañera Leila Bechara con el chat CGT, el chat compañero, el chat trabajador. Así es, chat así laburante. es. Ya el verdadero, digamos, Sí, el sí. único, el real. Esta semana decidí preguntarle y hablar más. Vieron que hay como toda una tendencia a tener una especie de relación casi paranormal con el chat CGT, del chat Sí, de la CGT. inteligencia artificial, Sí. porque no todos tienen acceso al chat CGT, pero esta vez casi terapéuticamente le dije, che, mira, necesito que hablemos de esto porque lo que me está pasando ya no tiene solución, no entiendo qué está sucediendo, y forma parte de estas patologías, estos anglicismos que aparecen de vez en cuando, viste, que hablan de gosteo, qué sé yo, bueno, hay uno nuevo. Tipo mansplaining, pinkwashing. Sí, exactamente. Todas esas cosas que en realidad son conceptos nuevos Sí. que se inventan para explicar algo que ya tiene siglos. ¿Viste? Claro. Es como, bueno, vamos a rebrandear esto que directamente conocemos como explotación, Sí. esclavitud, básicamente. Hoy voy a hablar y hablé con el chat CGT de un tema que de verdad quita el sueño, de verdad, porque estamos hablando del doom scrolling, así me dijeron que se dice. Hace unos días Luquitas Rodríguez contó que está haciendo un detox de redes sociales. Yo quiero hacerles una pregunta, si ustedes saben cuántas horas diarias pasan en la pantallita, en el celularcito. Yo la Varias, ¿Tienen me imagino. registrado? No, no lo sé. Yo tenía la aplicación esa que te lo medía y la eliminé porque me daba vergüenza la cantidad de horas. Pero que los pasaba. celulares te dicen, Los ¿no? celulares Sí. te dicen, Te los podés meter celulares igual, ¿no? te Sí. podés meter, lo 10 podés, horas. lo podés chequear. Yo no sé por qué te lo dicen. Creo que es como para confirmar que uno está siendo adicto, básicamente. Yo la semana pasada pasé 9 horas diarias en Ah, el una banda. celular. Pará, me voy a fijar. Es una locura. Me están todos mirando como tenés un problema, pero hay escroleo. Fíjense, quiero que hagan la prueba y que se fijen, porque Fíjense. ustedes dicen, me A miran a, ver, mí con ojos El juiciosos. equipo de producción lo puede hacer en vivo. Pero quiero que en sus ¿Dónde te casas fijas? revisen. En configuración del celular en general hay una parte de bienestar o algo así. Bienestar. Ah, buenísimo. Ya te dice, Excelente. ya te está hablando de esto. Bueno, Luquita Rodríguez blanqueó. ¿Cuánto pasan? 7 horas 44 Pará, en dicen. promedio. 7 horas. Sí. Informe semanal. Para que no está Para prendido. que no te está saliendo No te al aire, estamos Coto. escuchando. Otra vez el micrófono Sí, de ya la está, producción. ya Muy viste bien. cómo es. Sí, sí, sí. Rápido. Les gustó el Nos chiche. coparon. Sí. Lo que dice por ahí, sí. Acá, me piqué el informe semanal porque justo ayer es injusto porque al tercer periodo tuve menos con el celu. Ahí va. Medio baja, Ujú. pero sí, 7 horas 44 horas, una jornada. Bueno. Es una jornada laboral. Le estamos dando una jornada laboral a la pantallita, Sí. pero bueno, eso no es todo, porque realmente la definición de qué es el doom scrolling, perdón, pero ese es muy difícil. Yo le digo doom Doom, scrolling. D-U-M.
No, D-O-O-M. Ok. Significa condena, desastre y scrolling, que básicamente es el deslizar el dedo por la pantalla. ¿Qué significa? Básicamente el acto, según el chat CGT, pero esto es bastante generalizado, el acto de navegar compulsivamente en Internet, claramente en un mundo donde Internet, y sabemos el algoritmo en general o los algoritmos de las plataformas en general, lo que necesitan es que nosotros estemos conectados, ¿no? Es ahí, sí. La retención de atención. ¿Y cómo lo hace? Obviamente a partir de noticias negativas, del morbo, de la indignación. Sí. Entonces, esa conexión básicamente te permite entrar en un pozo de malas noticias, básicamente. Y no es solamente mirar redes sociales, ¿no? Que sería como el impulso que tenemos, sino quedarse completamente pegado y ya casi estúpidamente sin interpretar nada de lo que entra, solamente como incorporar y hacer que entre a la cabeza. Sí, porque hay algo de la forma de consumir que es como que la satisfacción no se alcanza nunca, ¿no? Vos querés otro y otro y otro y otro No, y más. hay como lo que entiendo yo, que también es como hay una ilusión de que te estás informando y de que si no estás, te estás perdiendo algo. Y en realidad es solamente un cúmulo de ansiedad y de información inútil que no sirve para nada. Pero bueno, esta idea de que las redes sociales están diseñadas para llamar la atención está asociado con esta idea que les decía, que las noticias que más circulan son las que generan miedo, bronca o tristeza, porque son las emociones que más nos enganchan a querer estar, a querer Miedo, participar. bronca y tristeza. Sí, y esto es algo que el algoritmo, por supuesto que lo tiene clarísimo, y en contextos como el nuestro, donde hay crisis económica, hay ataques a derechos laborales, donde los discursos de odio se mueven por todos lados, obviamente que el contenido negativo abunda y es mucho más difícil salir de ahí. Y la verdad que la obligación de sentirse estar informado, de querer estar informado, también te obliga como a decir, bueno, si esto que decíamos al principio, ¿no? Si salgo, no me estoy enterando de las noticias. Sí. Y al final, un poco después esto lo podemos discutir políticamente hablando, también hay muchas noticias inventadas para mantener una conversación que quizás no existiría en el mejor de los casos. Bueno, cada vez más los medios en los últimos años titularon las noticias de una forma clickbaitera. El famoso clickbait. Hay mucho de reflotar, no noticias, pero clips o virales viejos de hace, no sé, 3 o 4 años que ya la gente se olvidó que habían sucedido y lo reflotan ahora y se vuelve a viralizar y vuelve a dar la vuelta, pero es en determinados momentos cuando se quieren sacar a relucir determinadas cuestiones. Eso también se usa mucho. Y cada vez más gente... Sobre todo porque no son noticias, son claro, clips. O sea, esa dinámica de generar basura o de contenido basura es una dinámica que ya tiene muchos años, por lo menos en los medios de comunicación y en las plataformas en general, pero cada vez más gente se está dando cuenta del gancho, ¿no? Digamos, de esta trampa y esta ficción en la que estamos entrando. Y no solo Luquitas Rodríguez como referente hoy está haciendo una campaña como para desconectarse y sube cómo va reduciendo su cantidad de horas, la cantidad de horas que pasa frente a la pantalla todos los días para que veas que es posible desconectarse, sino también grandes empresarios techs que dicen, che, miren que esto no está bueno, porque la gente está acá metida en un pozo, sola, aislada, y la verdad que es momento de desconectarse, lo que se llama un poco tocar el pasto, el lenguaje cotidiano de la calle online. Y además, perdón, le estamos dando datos e información permanentemente a las empresas. O sea, es como un eso estudio, eso ya Esto está completamente avanza. entregado. Sí, pero listo. permanentemente le estamos... somos un estudio de mercado sistemático. Que antes, digamos, lo pagaban las Es una empresas, batalla ¿no? perdida. Para hacer un focus group y preguntarle a las personas cuáles eran sus deseos o las cosas que les gustaba consumir. Nosotros lo hacemos de una forma voluntaria y creyendo que somos libres, además. Total. Esa es la ilusión que te da, además, ¿no? Además de todo lo consciente que somos del momento en el que estamos en la pantallita y quizás pasaste 3 horas scrolleando cosas sin sentido porque dijiste, ay, me voy a desconectar un rato del día, voy a terminar el día, o en el tren yendo a laburar, las 2 horas que estás arriba del transporte público gastando datos a lo loco, scrolleando y viendo mierda, porque literalmente es mierda, nada que dure 15 segundos puede ser bueno, ni nada que esté en vertical tampoco puede ser bueno de todo. Hay una parte que afecta, que es la parte inconsciente, dormir peor. Sí, a la O sea, noche el cuando sobreestímulo estás viendo te redes mata. al ir a dormir quedas mal.
estar irritable, ¿no? Porque estás todo el tiempo con malas noticias constantemente y comentando esas malas noticias, y obviamente perdiendo tiempo de ocio, de descanso, de disfrute, que podría ser muy bueno, ¿no? En tiempos donde uno trabaja mucho y está todo el tiempo básicamente quemado. ¿Hiciste detox alguna vez? De redes sociales, no, y creo que no lo voy a hacer. O sea, Si vengo acá. Lujita Rodríguez pudo, todos podemos hacerlo, que él justamente trabaja de esto, ¿no? Trabaja en las redes. Ese para mí es mi mayor problema. Yo ahora estoy en situación de postear menos. O sea, ese es mi primer rehab, que es, Sí. bueno, no intervenir tanto. Entonces, consumo, veo todo, pero intervengo te deja menos. enganchada de la reacción, de que te Claro, contestan, la claro. ansiedad de que Sí. posteás y querés ver cuántos likes tenés. Pero Sí. bueno, No, independientemente perdón, de eso, sí. porque yo en los veranos hago detox de Detox. redes, Ah, muy bueno. cuando me voy de Mirá. vacaciones. En los Ya va veranos. como el tercer verano, en enero en general, si puedo desenchufarme. Y realmente pasa algo en el cerebro. O sea, Sí. es como cuando esa sensación de cuando vas a un lugar que no es la ciudad y respirás aire puro y que decís, ¿qué es esta droga? No, y Que no apa- entendés realmente lo que te está pasando. Bueno, pasa algo parecido cuando pasan días, sobre todo sin Instagram y sin esas redes que son así como muy de consumir foto, video. Y acá no traje los estudios que hay sobre inteligencia artificial, pero si los combinamos, o sea, el tiempo que pasamos en redes sociales y lo que la inteligencia artificial ha hecho a nuestro uso diario de la tecnología, lo que termina sucediendo realmente es que nuestra capacidad de pensar, de criticar, de pararnos frente al texto, de identificar si esto está bueno, si no está bueno, si me gusta o no me gusta, va perdiendo, ¿no? Esto que les decía, la capacidad cognitiva, ya no pensás, mejor que piense la inteligencia artificial por mí, mejor que pensar o Sí, criticar, está la reacción. No te exige nada del No video. te exige nada. No tenés que hacer ningún esfuerzo mental. Nada, cero. Estás como medio como lobotomizado. Sí, Chicos, yo- es difícil conversar últimamente. Claro. Esas interacciones, No, digamos. la persona que te está conversando mirando el teléfono en Claro. un café decís, no. Eso de, che, te estoy charlando con vos y de repente te miro y hago así, no, es que queda Pero mal. a mí me pasa, Feo. y, o sea, uno porque también se siente como por consciente de estas cosas, se siente bonalmente superior. Pero yo estoy con mi pareja y de repente hay 15 minutos de silencio absoluto con el otro al lado y los dos scrolleando el Bueno. teléfono y... Con suerte, una risa como, jaja, ¿de qué te reís? Claro. Y te muestra y ya Comparte un está. poquito. Y el otro día, lo peor, porque después me cago de risa, pero lo peor que hicimos fue como, ¿de qué te reís? Y me dice, no veo. O sea, como que le muestro el celular y me dice, no veo, ahí te lo mando. Y de repente los dos estábamos Claro. viendo el mismo contenido, un delay de segundos, porque se lo pasé por mensaje privado. O sea, es delirante. Teniéndolo al lado. Teniéndolo claro. al lado, ¿entendés? Sí. Bueno, Ya pero está. es distinto cuando hay un momento en el que eso ocurre, que empieza y termina. Sí, Y pero otra cosa después es cuando todo- la vida es así. Sí, ¿no? yo creo que mientras más conscientes seamos, mejor va a ser todo esto. Entonces traje un poco la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? La propuesta de un filósofo contemporáneo llamado Juan Rocco. Lo Sí, tienen a Juan. sí, claro. Juan es escritor y periodista, tiene un medio que se llama 421net. Recomiendo mucho porque escribió hace poco una nota sobre un concepto que él defiende y usa mucho, que es el de soberanía cognitiva. Lo que él propone es, así como existe la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía territorial, también hay una grieta que nos divide hoy, que es la soberanía cognitiva. Aquellos que podamos llegar a recuperar el control sobre nuestras propias herramientas, dice él, de pensamiento, lenguaje y sentido común, en un contexto donde todos esos recursos están tecnologizados, plataformizados y modulados por obviamente intereses que se reducen a Google, a Meta, a Netflix, digo, como empresas con el código cerrado, como hablábamos, digo, que no sabemos bien por qué deciden mostrarte o hacerte ver algo que en definitiva vos no lo estás diciendo. Entonces, ¿de qué se trata la soberanía cognitiva? Básicamente reconectar con saberes populares y experiencias populares. Aquello que no puede ser transmitido en un texto, en unos 15 segundos, eso que se parece más al oficio, ¿no? Lo que tenés que Tipo- tomarte tu tiempo. Sí. Se me Tomarte ocurre- tu se me tiempo. ocurren pocas cosas, digamos. A ver, en por escribirse ejemplo. así.
Y cuestiones así muy manualidades, ¿no? Sí, tejer, Claro, tejer. armar rompecabezas, cosas Hacer que... un buen fuego. Hacer un buen fuego. por supuesto. Hacer un buen fuego Cocinar. sin Igual googlear. hay una banda Cocinar. de Cocinar bien. Sí, cocinar bien. A mí me gusta sí. mucho cocinar y es un gran desenchufe. Es un momento donde el Ah, buenísimo. cerebro entra en... Pongo música, dejo el celular Exacto. sin notificaciones. Internet ya llegó ahí igual hace bastante. Sí, Está por todo supuesto, ahí, por miles supuesto. de recetas de Pero cómo bueno, son hacer esos tal Pero momentos. está bien, tenés Sí. que ponerte a picar la cebolla y que los ojos te lloren, vieja. y no te Eso podés- es lo que hay que hacer. Y no puedes ponerte a mirar stories. O sea, tener las manos... No, te vas a cortar el dedo, hermano. por eso. Claro, hay que Sí. estar atento al horno, todas esas cosas. Y ahí te empiezan a pasar cositas distintas en la cabeza. Sí. Cuando uno tiene la oportunidad, que pasa acá tanto, de subirse a un avión, por ejemplo, que estás Claro. sin datos, es lindo. Sí, que ¿No? te lees un libro, te Claro. metes ahí como sin interrupción alguna. ¿No les parece hermoso Sí, está estar bueno. 1 hora, 2 horas, 5 horas sin Poné datos? el teléfono en modo avión, amigo. Ponelo. Bueno, pero el hecho de que Está estés loca, vos. obligado, ¿no? El No hecho sé lo de que puede que- pasar. Vos vas a- No sé lo que puede pasar. No, pero el hecho de que vos no tengas la opción, Sí. ¿no? Claro, te no hay obliga a ponerte a leer o ponerte a escuchar música o lo que Sí. sea. Sí. Bien, y o sea, en líneas generales, para no repasar punto por punto, pero bueno, esto, ¿no? Como la idea de separarse de lo rápido, de lo fácil, de lo arreglado, de lo que está todo ahí como, bueno, está rapidísimo, lo puedo conseguir fácilmente, y laburar la separación temporal, ¿viste? Cuando vos decías que, bueno, me voy de vacaciones, y hay algo que pasa cuando estás desconectado, que es que el tiempo mide distinto. Sí, total. Y absolutamente. Total. O sea, esa ansiedad que te genera, bueno, poder cultivarla, poder darse el tiempo de decir, che, esto me va a llevar tantas horas, Sí. voy a hacerlo hasta que termine y cuando termine el día seguirá, digamos, Ujú, no total. se cortó nada. Sí, y además si lo objetivas, es como este aparatito que nos metieron en la vida, Nos metieron. te da la sensación de que tiene siempre algo para vos, ¿no? Como que siempre hay algo nuevo para darte. Pero en realidad la cantidad de veces que lo desbloqueas y que... No hay nada, No hay no nada, pasa nada. No te dio nada nuevo. No, y- Por ahí es una vez por día te dio A mí algo me que genera decís, alivio "Esto me cuando interesa". los desbloqueo y no hay nada, es como, qué bueno. Claro, pero igual lo seguís desbloqueando porque hay una pulsión sí, de ir a tal ver cual. eso. Y Sí. cuando vos no tenés bloqueado esa posibilidad, es verdad, coincido, como que aparecen otras cosas. Yo durante un tiempo como que desactivé las notificaciones, pero lo que me quedaba era el impulso de abrir la plataforma para ver si había notificaciones en la plataforma. Claro. Lo cual es como todo el mundo te da consejos y te dice, bueno, desactiva, ponete una aplicación para que te bloquee, entonces de repente en determinada parte del día no podés mirar esto y qué sé yo. Y después lo que termina sucediendo es que en realidad también uno inventa formas para ir a donde la dopamina está fácil y bueno, encontrás caminos más cortos para acceder a ella. Yo creo que lo que requiere esto es mucha disciplina. O sea, realmente es mucha disciplina sí. y encontrar eso que está fuera de la pantalla, que no necesita luz ni internet para poder hacerlo, que simplemente es tu cuerpo frente a la tarea y hacerla como buen trabajador, que sabemos cómo se hace. Lo que pasa es hemos perdido el disfrute en eso, porque la mayor parte del tiempo, creo yo, y acá está donde digo lo de recuperar la idea de Ahí está la soberanía propuesta, la parte cognitiva, propositiva. que es que la mayor parte del tiempo nosotros producimos o hacemos cosas pensando que va a tener algún tipo de capitalización, de que va a tener algún tipo de valor. Y creo que como trabajadores entendemos que nuestra jornada laboral termina en el momento en el que podemos conectarnos con ese momento de ocio donde hacemos algo que no puede ser vendido. Eso fue... Que no es mercancía. Que no es mercancía, Me exactamente. gusta esta columna siempre cierra arriba. Sí. Como con una Claro. propuesta, con un... Esperanzada. Sí, Gracias. esperanzada. Sí, Gracias, sí, chicos. sí. Todo el chat CGT. Bueno, muy bien. Gracias, Leila. Gracias, ChatGT, por... sí. Viste que... Chat GT. Sí, cada vez más. Che, muchas gracias. No, por favor. Y bueno, recuerden, desconéctense de vez en cuando. Muy bien. Toquen el pasto. Ya venimos con mucho más a Sopardo.
¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomate. Tapa. La realidad mundial también nos obliga a hablar de Malvinas. Es decir, si alguien quería dejar Malvinas para otro día, uno ve el mundo y dicen, che, me parece que hay que empezar a hablar de estos temas. Y ese día que me metí en el mar de Malvinas hacía 18 grados. Impresionante. No, increíble. Y creo que fue el mejor momento del viaje, fue sentir esa agua fría y decir, qué país del carajo que tenemos. Estamos en el mejor país del mundo, esto es nuestro. Y la verdad que fue increíble. Los mares de Malvinas, aclaremos, los británicos no ocupan solo las islas, sino 200 millas alrededor de cada isla. Si lo ocupan el mar argentino. Recién te dije que no podemos recuperarlas únicamente la Argentina. Sí. Digamos, cuando decimos que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, no es una mera consigna nostálgico, digamos, de la patria grande, sino que realmente es el único mecanismo, creo yo, para poder tener una política congruente, digamos. No es lo mismo que Argentina reclame Malvinas a que nos movamos en bloque junto con otros bloques. Yo soy partidario de que ante la duda todos somos malvineros hasta que se muestren lo contrario. Bien. Hay una especie de principio de inocencia malvinera. Muy bien, y seguimos en el aire de Azopardo Stream. Momento ahora de darle la bienvenida a Juan Augusto Rattenbach, trabajador del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Azopardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, para mí un gusto estar acá. Un gusto que estés acá también. Bueno, especialista, tu tema es Malvinas. Sí, a veces hablo de otras cosas, pero me imagino que sí. Tengo rasgos de humanidad, por más que no lo crean, puedo hablar de otra cosa. Soy malvinero, pero también vivo. Claro, tenés capacidad como hincha de Boca, expresarte sobre otra cosa. Para mí te toca, hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños primero, feliz cumpleaños Juan. Para ver que la causa no descanse. No, es eso. Pensaba que un poco te toca la tarea de no solo malvinizar, sino de pasar el bastón de mariscal a alguien que haga tu tarea en algún momento, ¿no? Se está gestando. ¿Se está gestando? No quiero anunciar que me quiero jubilar en poco tiempo. Pero sos muy joven aparte. Si vos te jubilás, tengo que aportar al sistema previsional, o sea, quiero estar al día con todas esas cuestiones. Que ahora hay que llegar como hasta los 70, ¿eh? Sí, no, bueno, como siga así. Pero esto está avanzando, se está descentralizando. Cada vez hay más compañeros y compañeras que están ahí llevando la causa Malvinas. En el aula, en las redes sociales, en las universidades, también en los ámbitos de trabajo, sobre todo en espacios de formación sindical. Y bueno, sobre todo le tengo mucha fe a los, puedo decir sub 40 o sub 45, vamos ampliando un poco el margen. No quiero dejar a nadie afuera, pero sí se está generando una malvinización que si bien forma parte de una identidad constitutiva en general de los sindicatos, los trabajadores, pero se está profundizando. Entonces cada vez somos más los que estamos en estas trincheras defendiendo. Yo te quería preguntar por eso, por los sindicatos y Malvinas. Viste que está muy metido el tema de Malvinas en los sindicatos. Hay inclusive comisiones o los chalecos, las remeras, las banderas siempre están presentes las Malvinas. Bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que forma parte históricamente de la cuestión de soberanía como parte constitutiva de la identidad del pueblo argentino. Es decir, no solamente el movimiento obrero organizado, tal cual como lo conocemos hoy, cuya primera organización sindical es de 1857. A veces digo mitad en serio, mitad en joda, que los sindicatos nacen después de caseros, ¿no? Y por eso siempre cito la frase de Jaureche que el caudillo era el sindicato de los gauchos, ¿no? Y a medida que fueron pasando fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se fueron incorporando cuestiones vinculadas con la soberanía y de alguna manera cuando pensamos el peronismo, cuya columna vertebral es el movimiento obrero, y le hincapié que se hace la cuestión de soberanía y cómo tenemos varios hitos vinculados con Malvinas, bueno, para mí es una causa fundamental. Y también no es menor decir, lo digo en términos amplios, que después de la guerra de Malvinas, y cuando vino la fuerte ola de desmalvinización, obviamente los principales, si se quiere, espacios de resistencia fueron los centros veteranos, las hinchadas de los clubes de fútbol y también los sindicatos. Los sindicatos nunca bajaron los brazos con la causa Malvinas, me parece que es un tema no menor. ¿Es el mayor consenso que tenemos a nivel nacional? Y pienso, ¿no? Digo, nadie se anima a hablar en contra de la causa Malvinas. ¿O sí? Vos que estás tan en la fina del tema. Son pocos
están identificados, por suerte, pero bueno, como bien vos decís, a ver, hubo encuestas para hablar en términos empíricos, no es que es una causa popular en abstracto. Por ejemplo, Suban Córdoba hizo una encuesta sobre este tema y daba que el 95% de los encuestados dicen que las Malvinas son argentinas. Hay un 5% que no. Un poco la discusión que venimos dando en varios lugares y en varios espacios es que quizás ese 5% anti-Malvinas, para mi humilde paladar, está excesivamente sobrerepresentado en las mesas de toma de decisiones de nuestro país. Entonces, un poco la idea es que de la cantera de ese 95% se vaya trasladando en espacios donde se toman decisiones sensibles de nuestro país, ¿no? Bueno, antes de... Vos trajiste material, hoy trajiste algo para contar. Traje cosas y traje imágenes. Sí, vimos bastante. Nos ha pasado a la producción un documento rico en cantidad de páginas. Pero antes de eso, para que no se nos pase, y ahí ya te paso la posta y encara vos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás viendo la política que desarrolla el gobierno nacional? Estamos con un gobierno que está un año y pico nada más, con una noción de patria casi ausente por momentos. De no patria, de antipatria casi. Bueno. Sí, bueno, ahí está la vicepresidenta, ¿no? Que está muy marginada de la toma de pero el Poder Ejecutivo es unipersonal y todas las decisiones que se están dando hoy en día de gobierno nacional responden a una causal que es el presidente de la nación. Ahí no es un cuerpo colegiado, no es un triunvirato. ¿Cómo lo estás viendo? Y yo lo que veo es que es la política exterior de Macri, pero profundizada en lo que refiere a Malvinas. Sin ir más lejos, en el gobierno de Macri no solo se intentó desmalvinizar el Museo de Malvinas, que es el espacio donde trabajo, sino también la política exterior tenía por objetivo privilegiar el vínculo bilateral con el Reino Unido que priorizar el reclamo de soberanía de Malvinas. Al punto tal que se han destruido un montón de herramientas regionales, como por ejemplo la UNASUR. Es decir, hay que ser muy ingenuo para pensar que hay un país responsable de la disolución de la UNASUR. Yo creo que la política exterior en tiempos de Macri tuvo mucho que ver con eso. Y era un espacio donde realmente Malvinas tenía una caja de resonancia fundamental para nuestro reclamo. Y lo que vemos es, en tiempos de Macri, el Forador y Duncan, este acuerdo bilateral con Reino Unido de septiembre de 2016, que se dio de baja de forma muy tardía en marzo del 2023 y que se volvió a reeditar en septiembre del 2024, que ahora le llaman Mondino Lamy, pero es el Forador y Duncan 2, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo veo un escenario en el corto plazo pesimista, porque es el tiempo presente, pero en el mediano y en el largo lo veo muy optimista. Porque si no lo viera con ojos optimistas, creo que no estaríamos acá conversando el tema. ¿Pero en qué se basa ese optimismo? Que veo que cada vez las nuevas generaciones se están malvinizando, se están embebiendo del tema, se está discutiendo de forma transversal y con una mayor intensidad. Y creo que de alguna manera esa intensidad es una respuesta a lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a la desmalvinización, sobre todo de la política exterior. Y necesariamente después de un periodo desmalvinizador y amigable con los intereses británicos va a venir un modelo, digamos, que privilegie la soberanía y la causa Malvinas, y porque yo creo que de alguna manera va a ser un reflejo a futuro de lo que estamos viendo hoy. Volver a los valores patrios, una cosa como, bueno, ir por lo contrario, salir por arriba, digamos. Sí, a ver, había un caldo de cultivo previo. Creo que un poco la canción del Mundial del 2022 también refleja algo. Yo creo que también estamos todos atentos a lo que está pasando en el mundo y la política internacional, que son temas que a nosotros nos preocupan, por más que pasen a varios kilómetros de distancia. Y en ese sentido, Malvinas está empezando a salir a flote en la superficie. Por más que los británicos lo quieran hundir, ¿no? La cuestión de Malvinas, cada vez son más espacios que se discuten. De hecho, estamos en julio y seguimos hablando del tema. Y yo creo que el próximo gobierno peronista o nacional justicialista o nacional popular, llámenlo como quieran, va a ser un fuerte hincapié en la soberanía. Y se está reflejando en las últimas movilizaciones también de los sindicatos. Bueno, incluso en términos internacionales, en la ONU, en el Comité de Descolonización, el tema Malvinas tiene un protagonismo muy fuerte, ¿no? Incluso para la Argentina, año a año, es después, más allá de la discusión si esa declaración que se consigue todos los años, se conseguía todos los años, tiene algún tipo de impacto real, pero digo, en términos de lo que es la política internacional, Malvinas es un tema potente. No, es fundamental, es un gran hito de descolonización pendiente, en realidad. Y yo creo que, tomando en cuenta que las votaciones de la OEA y del Comité de Descolonización no salieron en contra nuestro, tomando en cuenta el alineamiento actual de la política exterior, yo lo interpreto como que los países y los pueblos del mundo nos están esperando. Yo creo que hoy Malvinas es, estando saldado la cuestión del Comité de Descolonización y de la OEA,
hoy Malvinas es un tema de discusión interna. ¿Qué va a ser la política exterior argentina en el futuro? Porque muchos me han preguntado, no sé, por Brasil. Y Brasil quiere reclamar la soberanía argentina de Malvinas, pero no lo puede reclamar a destiempo de la Cancillería argentina y de la política exterior de un gobierno nacional. Entonces, tenemos que cerrar bien filas con este tema, salir a la cancha a nivel mundial y a partir de ahí empezar nuevamente a armar esta constelación malvinera que es prácticamente planetaria. Ahora, hay una discusión como de carácter diplomático con Malvinas, pero también está la discusión alrededor de la soberanía más integral que implica, bueno, tener un programa de desarrollo, la industria, la economía, y ahí, bueno, hablabas al principio, ¿no?, de como esta sobrerepresentación de ideas que quizás en la toma de decisiones como, bueno, también están como solapadas. Ayer fue 9 de julio, discusión sobre la independencia argentina, también aparecen, digo, mapas, voces, y de repente está toda esta idea del soft power que me interesa porque sé que tenés como una propuesta de contra soft power más soberano, y preguntarte ahí como esa discusión, ¿no? O sea, entiendo que lo capsulás en malvinizar, pero Sí, bueno, también es una grande. discusión más grande, ¿no? Sí, bueno, ahí compartiendo ahí un poco las imágenes que trajimos acá con la gentileza de la producción. Bueno, ahí tenemos el mapa bicontinental argentino, que esta es la hoja de ruta de nuestro país en lo que va a dar de este siglo, siglo XXI, y que debería ser de alguna manera la imagen que genere un consenso a nivel nacional, ¿no? Porque esta es la representación gráfica de nuestro país, pero, y un poco siguiendo a la siguiente imagen, que es la de la ocupación británica, el 25% del mapa bicontinental argentino está actualmente ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña, es decir, como mínimo el 25% en esa superficie. Este es el diagnóstico que tenemos que tener todos los días de que somos un país bicontinental y que tenemos el territorio ocupado. ¿Y en qué porcentaje? Un 25%. Es una locura, Gloria. Tener ese diagnóstico presente nos lleva a quizás saldar un montón de discusiones, porque empezamos a ver, permítame usar estos términos, el actor externo que ocupa nuestro país. Y todos los debates que tienen que ver con política exterior, defensa, modelos de desarrollo económico, también vinculado con los modelos de desarrollo productivo. ¿Cuál va a ser de alguna manera la materialidad argentina que vamos a construir, sobre todo en defensa de la industria, pienso yo, y de los trabajadores de cara a cumplir con ese objetivo que es hacer del mapa bicontinental una realidad efectiva y desasnar ese colonialismo británico territorial que hoy lamentablemente impera? ¿Qué estamos viendo ahora? Sí, Ahí estamos hablando a la del derecha, poder blando, ¿no? sí. Con las visiones de la historia. Bien, también tiene que ver un poco con lo que quería un poco compartir con ustedes, es cómo se construye también la territorialidad, porque no es solamente el mapa bicontinental como un punto de llegada del siglo XXI, sino que a veces pecamos de errores de repetir casi en forma de cascada visiones historiográficas de nuestra territorialidad que no son nuestras, vienen de afuera. Ahí puse a modo comparativa una visión que a veces siempre se cuela en redes sociales, sobre todo cuando juega Argentina y Chile en los partidos de la Copa América o de las... Ya la ves venir victorias. vos, cuando ya sabés cuándo se va a empezar a hablar de un tema. Es que está todo programado, digamos. Siempre que hay efemérides sensibles como el 25 de mayo, 9 de julio, es como prepárense para el 20 de noviembre este el año meme también. de oh, shit again. Bueno, vamos de nuevo. Exactamente. Bueno, ahí la imagen de la izquierda, que es un mapa que se está divulgando en algún que otro manual escolar en Chile. Por las dudas, aclaro, ningún diplomático de carrera de Chile va a dar por esta tesis como cierta, de que la Patagonia era chilena y Argentina ocupó territorio chileno, eso no es verdad. Y después está la tesis británica, que plantea que la Patagonia no era ni argentina ni chilena, sino que era una especie de estado independiente, con el objetivo de decir hoy, en tiempo presente, que de qué lugar nosotros acusamos de un colonialismo británico en el Atlántico Sur o de imperialismo británico, si hubo una especie de imperialismo argentino, chileno en la Patagonia. Sobre la Patagonia. Exactamente. Claro, como que existía la República de la Patagonia, digamos. Claro, exactamente. Y frente a eso, y ahí vamos con la siguiente, tiene que ver con una propuesta de cuál es nuestra espacialidad y cuál es nuestra temporalidad. Porque así como llegamos a un mapa bicontinental argentino, ¿cuál sería una especie de primer mapa y cuál sería el primer punto de partida como pueblo argentino? Y por eso un poco es importante, en esta ubicación en tiempo y espacio, pensar que el origen de la geopolítica argentina y de la territorialidad argentina viene, digamos, heredada del Virreinato del Río de la Plata y que el nacimiento del pueblo argentino se origina ni más ni menos que con el rechazo a las invasiones inglesas en 1806 y 1807.
Por eso, frente a lo que vos hablabas del poder blando británico y cómo de alguna manera empezamos a crear herramientas de cómo nos autopercibimos, ¿no? Y cómo nos autopercibimos en términos históricos, tener en claro cuál es nuestro territorio y cómo se origina nuestro pueblo. Ni más ni menos que tomando una decisión política que sostenemos el día de hoy, que es que no vamos a permitir ser una colonia británica en territorio americano. Y que somos orgullosamente un país independiente de España y de toda otra dominación extranjera, como bien lo dice Ayer salió el acta mucho 9 de eso. julio. Ayer 9 de julio Y bueno. salió mucho eso. Qué bueno que no somos España, con el lenguaje de internet, con los memes, riéndonos de los españoles. Había uno que no sé si lo viste, se reían de un jugador de la Sí, selección de española. español, sí, sí, Decían, sí. gracias por no ser esto. No, bueno, por eso, pero parte del orgullo de ser argentino no es, como muchos interpretan, como un nacionalismo cerrado, chauvinista. Es un nacionalismo que pretende nuestra dignidad como pueblo y siempre en articulación y en comunicación con los demás países de nuestra región. Incluso uno puede pensar que ha habido festejos patrios en territorio de las islas en siglo XIX, Sí, cuando por había supuesto. población argentina, se festejó la independencia argentina. Por supuesto, se festejó el 9 de julio, el 25 de mayo, se tomaba mate en Malvinas. A ver, Eso está bueno porque se gritaron los goles contar esa argentinos. historia. me estoy poniendo un aire acondicionado interno en mi alma, ¿no? Porque se me sulfura la sangre con estos temas, porque un tema de nicho de investigación científica es el estudio de las fiestas mayas. ¿Cómo se festejaba el 25 de mayo? Claro, maya no es de la cultura maya centroamericana, sino del 25 de mayo. Y sin embargo, en ningún momento se menciona de que justamente se festejaba el 25 de mayo y el 9 de julio en las Islas Malvinas antes de la usurpación británica de 1833. Y esto también es muy importante porque los británicos, incluso hoy en Naciones Unidas, cuando se discuten estos temas en el Comité de Descolonización, dicen que cuando ellos ocuparon las islas, dicen dos cosas. Uno, que cuando llegaron a Malvinas no había nadie. Falso. Falsedad absoluta. Y ya suena flojo de papeles. Tipo, no había nadie. ¿no? Bueno, pero esperá la que viene ahora. Yo Esperá la que llegué y viene me ahora. puse a barrer acá, ¿no? Sí, pero esperá con la que viene ahora. Y segundo, si había algo, no era Argentina, porque para cuando se ocuparon las islas en 1833, Argentina no existía como tal. Que ¿Les suena algo? Ese lo han usado nuestros, ¿no? Ese Claro, argumento. exactamente. Colegas, que es un término genérico, ¿no? Seres humanos nacidos en la Argentina, ¿no? Como dicen algunos veteranos malvinas, están los argentinos y los que nacieron en Argentina. Entonces, digamos, lo que vemos un poco, sobre todo en redes sociales, es cómo se reproduce una visión historiográfica británica que no tiene nada que ver con nuestra visión de la historia. Y también quiero aclarar esto, no van a encontrar ningún libro de historia previo a la Guerra de Malvinas que relativice nuestra territorialidad o nuestra génesis como pueblo. Esto es un fenómeno de la posguerra y creo yo que no es un tema menor porque estamos también desarmando esa desmalvinización que se ha gestado en los 80 y en los 90 y que tiene muchas esquirlas hoy en tiempo presente. Sí, hubo cierta hegemonía de la historiografía liberal, ¿no? Después de la recuperación democrática, eso se ve en la forma en que se encaró muchas cosas de la tendencia del estudio de humanidades en general, ¿no? ¿Me permitís un paréntesis con eso? Por favor. Porque los liberales clásicos no cuestionan la territorialidad, la nacionalidad o la soberanía. La discusión era el modelo de país, si era unitario, si era federal, si iba a haber distribución del ingreso o no. Lo que estamos viendo después de la Guerra de Malvinas es otra categoría que hay una coincidencia con la visión británica y, si me corres un poco, con los intereses británicos en el Atlántico Sur. Sí, ahí aparece un deslumbramiento también con Europa, en un momento a partir Sí. de la década de 70 y 80, post-dictadura, ¿no? Las luminarias intelectuales de la Argentina estaban querían ser más Francia o Inglaterra que Argentina, ¿no? Por Sí, momentos. exactamente. Pero bueno, a ver, además de la posguerra como fenómeno, como vos decís, hay una postdictadura. Claro. Digamos, no es que solamente, cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, lo decimos de verdad, no solamente trabajadores, también estudiantes universitarios, incluso intelectuales. Sí, Bueno, los que iban a ser la dirigencia del país. exactamente. cátedras nacionales. Las cátedras nacionales, claro. Veteranos de la década de 70, digamos, Sí, exactamente. bueno, que lo liquidaron a todos, sí, por supuesto. Ahora, Juan, yo tenía una pregunta que está como más relacionada, o sea, históricamente se habla de un coloniaje británico en esa clave del pensamiento, pero hoy tenés un gobierno que, o sea, también se puede rastrear en el pasado con el menemismo sobre todo, pero digo, un gobierno que está alineado a los intereses
intereses de Estados Unidos directamente. ¿Cómo entra eso en juego, digamos, no? Porque se lo escuchó a Trump incluso al nuevo Papa también hablar como de América para los americanos. Hay como un movimiento ahí más continentalista. Te quería preguntar, ¿cuál es el diálogo con los intereses de Gran Bretaña en ese sentido? Porque Estados Unidos y Gran Bretaña siempre han sido grandes aliados. Bueno, ahí es donde hay un choque absoluto y total. Y que es la principal contradicción de América para los americanos, no hacernos cargo que tenemos todavía potencias extracontinentales europeas ocupando territorio americano. Hay algo ahí que nos cierra. Entonces, digamos, si América para los americanos es como se planteó en los 90 con lo que se llamaba en aquel momento las relaciones carnales o la política de seducción, bueno, eso digamos, es una cosa, y otra cosa es plantear, bueno, si va a haber una solidaridad americana de Canadá hasta Argentina, y hay que construirlo para que, de alguna manera, se americanice en su totalidad el territorio del continente, incluyendo, por supuesto, la recuperación argentina de las Islas Malvinas. Claro. Y sobre todo la discusión con la Antártida, que bueno, eso es otro tema para otro día. Porque el resto de las islas también del Atlántico Sur. Sí, Georgias del Sur, Sound Sur, y sobre todo los espacios marítimos, ¿no? Por eso era importante mostrar el mapa de la ocupación, porque a veces nos olvidamos de también lo que es la depredación de nuestros recursos naturales. Ahí hay, bueno, cuando viajamos a Río Grande, que tuve la posibilidad de cubrir la vigilia del 2 de abril ahí, a 600 kilómetros nada más de las Islas Malvinas, a mí me sorprendía como la poca dimensión que teníamos respecto a la cantidad de recursos que tiene la zona, ¿no? Porque uno piensa como en la guerra y en los soldados, como esa romantización sobre el conflicto, pero después hay una mirada a futuro que tiene ese territorio, que me parece que es como re importante recuperar, bueno, todo el conflicto que tuvo Tierra del Fuego en las últimas semanas con el régimen también, que es, che, ahí hay petróleo, o sea, yo lo digo así como, pero hay como para ser más grande que Venezuela, y vos decís, claro, no es que están ahí solamente porque les gusta el clima a los ingleses y les gusta la niebla. Claro, no, o sea, hay la ubicación futuro. Estratégica también de las islas. En el mapa, ¿no? Por eso la Antártida, y por eso es importante también tomar conciencia de la capacidad industrial instalada que hay en Tierra del Fuego. Y sobre todo, como los sindicatos allá en Tierra del Fuego, cuando fue la medida de Sturzenegger, no duraron ni un segundo en salir a la calle a defender su puesto de trabajo, que también es una forma de defender la soberanía, ¿no? Juan, vos sabés que algo que a mí me flashea es pensar, ¿qué sabemos de las islas en el siglo XIX? ¿Qué gente estaba ahí? ¿Cuál es la imagen que tenés en tu cabeza de ese momento de las islas? Bueno, ahí también les compartí un mapa que lo hice con un compañero. A ver si lo pueden ver, que es la geopolítica argentina 1810-1833. Ahí va. ¿Quiénes vivían en Malvinas? Bueno, vivían gauchos del litoral, población indígena de lo que hoy es Uruguay, indios charrúas, había afroporteños o afrobonaerenses, llámenlo como quieran. Sí, gauchos litoral que llegaron. Entre Ríos, Corrientes, que llegaron de la mano de Luis Bernet, quien fue el principal beneficiario de las concesiones de tierras de Malvinas. Y yo siempre digo que lo que había en Malvinas era una comunidad organizada, ¿no? Muy diversa, pero todos bajo los auspicios de la bandera argentina, de la soberanía nacional. Y como bien dije, así como festejaban el 25 de mayo y el 9 de julio, eran los días donde se izaba la bandera argentina, se saludaba con 21 cañonazos. Y también agrego un punto también no menor, los vínculos de Luis Bernet con la cacique María la Grande, cuyo centro de operaciones era Bahía San Gregorio, Estrecho en Magallanes, pero llegaba hasta el Río Negro. Y cómo de alguna manera Malvinas era un punto, si se quiere, político, junto a Buenos Aires en un eje norte-sur, de integración de la Patagonia, con un modelo de integración totalmente distinto al que se había hecho en tiempos unitarios y en tiempos, sobre todo, después de caseros. Y eso se termina con lo que vamos a charlar quizás en breve, con el ataque de Estados Unidos de 1831 y la usurpación británica de 1833. Che, yo veo una torta. Sí, es muy difícil abstraernos de eso. Sí, vamos a seguir hablando de coloniaje. No sé cómo hacer, claro. Recordemos que es el cumpleaños del compañero, sí. Colonizando esa torta con estos colores, ¿no? Con esos colores. De boca algo. Feliz cumpleaños, Juan. ¿Vamos a cantar el cumpleaños en vivo? Sí. Obvio. Eso está pasando. Que los cumpla muy feliz. Que los cumpla muy feliz. Que lo cumpla muy feliz. Que lo cumpla muy feliz. Que lo cumpla. Bravo, Juan.
Pide deseos en vivo Juan Rattenbach aquí en el stream de Azopardo. Pedí la séptima, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Volver a las Malvinas. Otro programa puede ser Boca y la Nación. Boca y la Nación. Bueno, está. hay un vínculo de Boca con la soberanía. Ella se larga eso, pero no, pero de verdad, hay un vínculo de Boca con la soberanía. Dijiste Boca, que lo venía buscando. Hay un vínculo de Boca con la soberanía. Siempre que lo digo, después me acusan de tendencioso. Está bien, Juan. Pero bueno, si la producción me lo permite, lo hacemos en 30 segundos. Que me están haciendo algunas señas que sí, otros que no. Pero bueno, básicamente tiene que ver con el origen de la soberanía argentina en la Antártida, ¿no? Nosotros tenemos presencia permanente e ininterrumpida desde el 22 de febrero de 1904. Somos potencia en la Antártida, somos el país con la mayor cantidad de bases permanentes y temporarias en el continente blanco. Un poco lo que nos proponemos humildemente de estos espacios es ver cómo somos potencia en la parte donde estamos ahora, en América del Sur. Y eso nace como un gesto solidario de la Argentina en el rescate de una expedición sueca que naufragó en la Antártida y que después de ese rescate, de ese naufragio, Argentina se posicionó en términos científicos y en términos militares para poder hacerse cargo de una estación científica en las Islas Orcadas. Y era una época donde había muchos buques suecos pululando por el puerto de Buenos Aires, y es así que un día Boca pierde en un partido de fútbol sus colores originales, y frente a la angustia de haber perdido sus colores dijeron, bueno, vamos a poner los colores del primer barco que aparezca en el puerto, y justo era un barco sueco. Ahí tenés el clip. Está con el vínculo de Boca, Argentina y la Antártida. Impresionante. Datos, no opinión. Exactamente. Ahí tenés el clip. Ahí tenés el clip. Che, bueno, algo que le haya quedado en el tintero, que a vos te quedó algo en el tintero de lo que tenías preparado. Sí, las imágenes. Con la licencia de la producción, lo voy a decir de forma muy sintética. Quiero mencionar dos cuestiones muy importantes. La primera tiene que ver con el operativo Cóndor, que fue este vuelo de jóvenes trabajadores que desviaron un vuelo de aerolíneas argentinas que estaba destinado a la ciudad de Ushuaia hacia las Islas Malvinas, plantando 7 banderas argentinas. Dardo Cabo. Dardo Cabo, exactamente, lideradas por Dardo Cabo, y donde había, digamos, otros compañeros como Edgardo Jesús Salcedo, Aldo Ramírez. Y esta idea de que justamente sean los jóvenes trabajadores los que se embanderen de la causa Malvinas y que hicieron de alguna manera esta gesta de soberanía. Y de alguna manera fue una respuesta a lo que fue la visita del príncipe Felipe, el marido de la reina, el ex marido de la ex reina, para ser más preciso en términos actuales, y plantar estas banderas argentinas como parte de que justamente la cuestión de soberanía forma parte de la identidad, ¿no? del movimiento obrero organizado, y que no casualmente muchos de quienes participaron acá de este operativo hoy forman parte de la lista de detenidos desaparecidos. Y el otro episodio que quería mencionar tiene que ver con la CGT en el contexto de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y allí hablamos un poco de Saúl Ubaldini, de su rol como secretario general de la CGT, que a pesar de que fue la marcha de Paz, Pan y Trabajo el 30 de marzo, que terminó con represión, terminó con un muerto en Mendoza, después al poco tiempo fue lo de la recuperación del 2 de abril, y la CGT sacó un comunicado que para mí es muy importante, donde habla de los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Y como la CGT no dudó en ningún momento en bancar nuestra soberanía en Malvinas, tomando en cuenta que los soldados conscriptos, quienes fueron grandes protagonistas de nuestra gesta en Malvinas, eran hijos de trabajadores, ¿no? Entonces me parece que eso que ha pasado en el 66 y también en el 82, lo trasladamos hoy en el siglo XXI, de cómo vemos Malvinas en los bombos, en las banderas, en las pecheras. En las pieles también, ¿no? En las pieles también, de todos los sindicatos y de todos los trabajadores, bueno, defendiendo el trabajo, pero también nuestra patria, ¿no? Juan, por último, ¿vos fuiste a Malvinas? Sí, fui. ¿Qué sentiste? ¿Pisaste suelo malvinero? Sí, estuve una semana y siempre digo que creo que es un derecho y una obligación poder tener la oportunidad, digamos, de conocer nuestro territorio. Siempre invito a las personas quienes puedan que lo hagan, que no duden. Fueron muchos sindicatos también que hicieron viajes a Malvinas. Pero sí estar preparados, porque es un viaje de ida en términos emocionales. Por momentos es muy duro ver la bandera de otro país flamear en nuestro territorio, es algo muy duro. Duele mucho ver, pero al mismo tiempo uno se siente custodiado por nuestros héroes quienes están en Malvinas, estoy hablando del cementerio argentino. Pero ver nuestro país en toda nuestra extensión, uno siente que vivimos en un país glorioso y que tenemos un pueblo muy hermoso y que creo que nos merecemos en este siglo volver a ver flamear nuestra bandera en nuestras Islas Malvinas. Gracias, Juan, por haber estado en nuestro Azopardo. Estamos bien. Juan Rattenbach.
trabajador del Museo Malvinas, pasó por Azopardo. Ya venimos. O sueldo anual complementario fue impulsado por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Rige desde el 20 de diciembre de 1945 y es una política de vanguardia en el mundo laboral. ¿Cobras aguinaldo? Sí, cobro aguinaldo. ¿Siempre en tus trabajos cobraste aguinaldo? Sí, no hace mucho que trabajo en relación de dependencia, pero desde que trabajo, que es desde el 2019, sí lo cobro. ¿Y sabes cómo se calcula? No tengo mucha idea, pero sé que se calcula de acuerdo a lo que cobras mensualmente y saca una cuenta anual. No tengo bien en claro cómo. No cobro aguinaldo. ¿Sabes por qué no cobras aguinaldo? Sí, porque soy monotributista. ¿Tuviste en algún momento un trabajo en relación de dependencia? Sí, tuve y cobré aguinaldo. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Siempre cobraste aguinaldo? Sí, desde que trabajo, sí. ¿Sabes cómo se calcula? No. Y se calcula, es más o menos, será la mitad del sueldo multiplicado por 6, más o menos así. Cobro, soy de Río Gallegos, Santa Cruz, y trabajo en la municipalidad y ahí cobramos 2 veces al año, en junio y en diciembre. Sí, es la mitad del mejor sueldo que se paga semestralmente. Y por la cantidad de horas que se meten en el mes, más o menos, entre 90 horas, 80, 90 horas no corresponde a nosotros. Cálculo de aguinaldo creo que es el mayor sueldo que vos percibís, dividido 2, porque se paga, es un sueldo anual complementario y se pagan 2 partes, a mitad del año y a fin de año. Y hoy también los salteños muy contentos porque se promulgó el feriado nacional de un héroe gaucho como es Martín Miguel de Güemes, y creo que por lo menos empezamos en una revisión histórica del federalismo y espero que esto continúe también en el marco del federalismo económico. Cuando se discute la justicia social, no es un término que tenga que ver netamente o con el peronismo o con la iglesia, se está yendo y atentando con la cultura nacional, la solidaridad de la Argentina. Esto demuestra la necesidad de torcer el rumbo y empezar a trabajar en políticas de desarrollo y alejarnos de lo que son las políticas de ajuste. La institucionalidad popular yo la veo como hombre del interior a partir del desafío que todavía está pendiente en la Argentina, que es encarar de una vez por todas un federalismo y sobre todo un federalismo en términos económicos. Las economías regionales son claves. Creo que el empresario argentino ¿Es responsable o no? Es un empresario responsable. Estamos muchísimo comprometidos con el país. De hecho, en particular me quedo en el país, pienso en mis futuras generaciones, no he optado por irme del país. Que efectivamente Argentina tiene un potencial muy grande. Muy bien, y seguimos en el aire de Azopardo Stream, momento ahora de entrevista, momento de conversar con un dirigente del mundo industrial. Fue vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, es abogado y bueno, es una de las voces del sector de la industria, el sector empresario que habitualmente escuchamos y que a nosotros particularmente nos interesaba poder tener una conversación. Es José Urtubey. Hola José, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Para mí obviamente un lujo estar acá en la CGT, en el streaming de la CGT y de Azopardo. Para mí es realmente un gusto. Bueno, lo primero que me sale preguntarte es... ¿Cuál sería tu descripción del estado de situación actual de la Argentina, del sector industrial? Vimos hace poco algunos números que hablan de un pequeño crecimiento de la actividad comparado con abril, pero después, en términos generales, hay otros números que lo contradicen. Bueno, estamos en una situación que depende de quién la describa, ¿no? No, te diría que la situación en sí misma es muy complicada. Vos tenés una capacidad industrial instalada ociosa casi de un 50%. Y además, el mapa productivo de la Argentina es como que hay algunos sectores que podríamos alocarlo en oil and gas, minería,
algo de financiero, algo de turismo, pero extractivo, y de ahí en más está todo paralizado. Es decir, entonces, 46 millones de argentinos no pueden, obviamente, contenerse con la realidad de 5 sectores. Es decir, y sobre todo vos ves las cadenas productivas del agro, las cadenas productivas de las economías regionales, de la industria en general, muy golpeadas porque la macroeconomía es el objetivo que se puso el gobierno, pero yo creo que dejó de lado, por sintetizar la política cambiaria y monetaria como la política ideal para controlar la inflación, dejaron de lado todo lo que son las políticas reactivantes que se necesitan. Es decir, vos tenés una mirada de corto plazo si es que te parás solamente en lo cambiario. Ahora, quizás la inflación la podés ir controlando un poco menos agresivamente, pero más en forma más sustentable, si también vas trabajando en lo que son los sectores productivos, porque si no, obviamente vas a tener una situación de pan para hoy y hambre para mañana, y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. O sea, estamos viendo algunos pocos sectores que crecen, pero en términos generales no hay una política productiva integral, digamos. No, exactamente, y es más, están golpeadas las demás sectores. Porque veía, por ejemplo, las automotrices que tienen crecimiento en los últimos meses. Están vendiendo más las automotrices, pero como te digo, digamos, en alguna medida todavía tenés también la mayor cantidad de los sectores, de los cordones industriales del conurbano bonaerense, de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, salvo lo que tiene que ver por ahí específicamente con la industria automotriz, pero están muy golpeadas, muy golpeadas. Creo que fue el lunes, el martes salió una nota en La Nación que hablaba de coincidencias en los diagnósticos de la CGT y la UIA, ¿no? Respecto a lo que hablaba Juan, de los números y demás. Cuando empezamos a coincidir la CGT y la UIA, ¿nos tenemos que preocupar? Digo, esto lo digo como viniendo del sector sindical, ¿no? No. Es que lo que pasa es que yo creo que siempre fuimos coincidentes en muchísimos aspectos productivos. El verdadero análisis productivo, tanto de la parte industrial como la de empleadora, como la de los trabajadores, siempre hubo una coincidencia de buscar el empleo industrial, buscar el empleo productivo, buscar el fortalecimiento de las cadenas pymes, de las economías regionales. Siempre hubo una coincidencia. Quizás acá la mayor coincidencia que yo veo entre la CGT y los sectores productivos industriales es que hay que combatir la informalidad, que hay que buscar los incentivos para que los motores productivos arranquen en la Argentina y que no podemos sintetizarnos solamente en lo que es lo financiero cambiario. O sea, es tan notorio ese contrapeso que ahí hay un fuerte punto de coincidencia, ¿no? ¿Y por qué pensás que no hay una propuesta conjunta de la CGT y la UIA? En este sentido de combatir la informalidad laboral, por ejemplo, que es algo un objetivo que ambas instituciones tienen de por sí ya en su, lo que pasa es que yo creo que su constitución misma. Están los caminos compartidos y las acciones conjuntas. El punto está en que vos, digamos, tenés una presión tributaria muy fuerte en la Argentina. Y entonces, eso te lleva, por la fuerte presión tributaria, te va llevando a la informalidad. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la presión tributaria y eso te permite ampliar la base imponible. Y ahí sobre eso sí hay muchísima literatura y trabajos compartidos, e inclusive en el ámbito de las paritarias. Es decir, estoy convencido que todos los sectores productivos y los sectores sindicales quieren y queremos una Argentina productiva. Y ahora, cuando decís eso de la presión tributaria, me interesa profundizar. ¿Los países más desarrollados industrialmente tienen necesariamente menos carga tributaria? ¿O no necesariamente? Porque uno por ahí ve otros modelos. Tienen menos informalidad. Tienen menos informalidad y mayor eficiencia estatal en el uso de los recursos. Es decir, en donde los servicios que vienen a raíz de los impuestos están correspondidos con la carga tributaria. Acá muchas veces creo que se distorsionó entre la carga tributaria, no tenía como reacción los beneficios que tiene que tener eso en los servicios públicos para los distintos sectores. El otro día escuchaba una entrevista al actual titular de la UIA, si no me equivoco, Rapalini, ¿no? Martín. Y yo, a ver, te lo digo desde un lugar de no ser un especialista. Decía algo que a mí me ponía en la alerta. Que decía, insistía mucho en bajar los costos. Tenemos que bajar los costos. Y yo cuando escucho eso me agarro un poco así como trabajador y digo, está hablando de bajar los costos laborales. Es lo primero que me sale pensar. No sé en el caso que habla más allá de eso. El costo argentino hoy es
absolutamente elevado y está desproporcionado en comparación con cualquier otro lugar del mundo. Y principalmente tiene que ver con la inflación en dólares que sufrimos en la Argentina. Cuando vos querés ser un país competitivo, querés exportar, querés tener una balanza comercial superavitaria por mayores niveles de exportación, tenés que tener un costo competitivo. Hoy vos imaginate que el costo de financiamiento, la AFIP o el ARCA inclusive, es decir, muy por encima de los costos por lo que tiene que ver con la inflación, digamos, la moneda, es decir, el peso argentino, hoy artificialmente lo tienen en un lugar que te lleva a que la inflación básicamente no la tenés en pesos, pero la tenés en dólares. Y eso no te permite la competitividad necesaria. No creo que se refiera a un a los costos salariales, ¿no es solamente eso? No, porque los costos salariales tienen que ver también, vuelvo al punto, es decir, con una contraprestación sobre lo que se viene trabajando. Es decir, acá vos tenés extra costos salariales que no tienen nada que ver con eso. Es decir, que podríamos hablar de la industria del juicio, podríamos hablar también en los capítulos financieros, la falta de financiamiento productivo, podrías hablar obviamente de los inconvenientes logísticos que te llevan a tener un extra costo logístico totalmente diferente de lo que pueden ser nuestros países vecinos. Tenemos una problemática que es muchísimo más abarcadora. Y eso es lo que me parece que hay que trabajar y buscar las soluciones compartidas. Ahora, pensaba y escuchándote también, como creo que históricamente hubo una relación de los gobiernos con los empresarios un poco tensa en los últimos años, y aparece Milei hablando de los empresarios prebendarios y una imagen sobre la industria o el empresariado bastante particular, pensando que es un hombre liberal, digamos, ¿no? Que desde tu lugar y desde el sector, ¿qué tipo de diálogo tienen con el gobierno nacional? No, lo que pasa es que yo creo que, digamos, se conceptualiza básicamente como una Argentina de servicios. Es decir, este modelo económico está linkeado a lo que es una Argentina de servicios. Lejos de prebendario, es decir, si nosotros atendemos lo que es la competitividad y la productividad de las empresas puertas adentro, somos totalmente competitivos. Ahora, si a eso le pones, como recién hablábamos, presión tributaria, deficiencia infraestructural, de logística, si eso le pones falta de crédito, y bueno, te empezás a poner en una situación totalmente de desnivel negativo frente a tus competidores como podría ser Brasil. Y eso no es que seas prebendario, lejísimo estás de ser prebendario. Que puede haber casos, si no me cabe duda, pero digamos, de la misma forma que puede haber políticos corruptos, de la misma forma que puede haber un montón de cosas que hay que mejorar en la Argentina. Pero yo creo que hay que poner un foco, y sobre todo pensando en una Argentina federal. Una Argentina que vaya más allá de la General Paz. Hoy la discusión se está dando, desde mi punto de vista, la coparticipación como un eje claro que tiene una repercusión en la Argentina productiva, porque para evitar las distorsiones o las asimetrías territoriales necesitas un reparto equitativo de los recursos. Entonces, es muchísimo más de fondo el por qué hoy no tenemos quizás un nivel productivo adecuado o una matriz productiva adecuada y competitiva para salir a exportar al mundo, ¿no? Y respecto al diálogo, no hablan... Lo que pasa es que el ministro fijó una postura de que él estaba en una política linkeada a lo que es lo macroeconómico, es decir, lo microeconómico no figura dentro de la agenda política del gobierno. Y no hay un referente en términos productivos, no es que hay un ministerio de producción. Es que el Ministerio de la Economía dijo, mi objetivo es bajar la inflación, y la baja de la inflación es a partir de una política cambiaria monetaria, punto. No. Cerramos la puerta, claro. Sí, claro. Claro, porque antes estaba el Ministerio de Culfas, estaba, digo, más allá de la gestión puntual, había un referente del Estado que estaba en eso, ¿no? Alguien que tenía la ventanilla, sí, claro, sí. por lo menos. Y ahí me sale preguntar, estamos en un momento en el cual el gobierno nacional plantea que el crecimiento económico va de la mano de una retirada de la política, de la intervención del Estado en la economía. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Es necesariamente así? ¿O por el contrario, el Estado orientando una política productiva puede ser algo que pueda orientar hacia un crecimiento del sector económico y también del sector de los trabajadores? El gobierno
se limita a un concepto de crecimiento económico, yo creo que tiene que trabajar sobre desarrollo económico, que es muchísimo más profundo y no tiene que ver solamente con los aportes económicos, sino con la sustentabilidad de los sistemas productivos. Y claramente ahí necesitas un Estado presente, eficiente. Creo que veníamos de un Estado que no era eficiente, por lo que comentábamos recién, que había tenido unas distorsiones, obviamente. Pero, por supuesto, cuando vos tenés que, digamos, a nivel carreteras, que digamos, es dificilísimo que el sector privado vaya a invertir en la conectividad con La Quiaca. Justo en el cierre de Vialidad Nacional, mirá. Bueno, esta semana. O con lo que tiene que ver los corredores bioceánicos del norte, del sur. Sí. Ahí necesitas una planificación estatal acorde a una visualización de la Argentina productiva federal que vos querés. Claro. Con lo cual, yo soy un ferviente defensor del Estado, pero del Estado eficiente, y el Estado federal sobre todo, ¿no? Yo te digo una frase y vos me decís si es correcto o no. Los balances empresarios son mejores y son más les dan mejor a las empresas con el peronismo que con los gobiernos neoliberales. Pero no te quepa ninguna duda, pero eso lo dice la historia. Es decir, agarrá Martínez de Oz. Agarrá Martínez de Oz, cómo terminó la tablita de Martínez de Oz. Agarrá la convertibilidad. Digamos, agarrá el plan Surreal finalmente también. Es decir, agarrá los distintos aspectos históricos que tienen que ver. Y cuando vos tenés una síntesis que se limita a lo que es lo financiero, cambiario, obviamente tenés un país de servicio y no productivo. Es decir, ¿a quién le va bien? A los sectores financieros, a los sectores de servicios puntuales. Quizás algunos sectores que per se son sustentables en un mundo que necesita, que podría ser oil and gas o minería, pero también muy limitadamente. Es decir, la agenda productiva y federal, sin lugar a dudas, yo no lo he visto marcada en los gobiernos liberales en la Argentina. Hablaste en un momento de la industria del juicio y este gobierno un poco llegó haciendo campaña también respecto a eso, ¿no? Como, bueno, vamos a terminar con la industria del juicio, era parte del eslogan. Es uno de los ciclos con menos conflictividad laboral de los últimos gobiernos que hemos tenido, pero también los números de la industria, dan para abajo. ¿Cómo se concilia todo eso en un gobierno que dice vamos a terminar con esto, pero al final no genera más empleo, no genera mejores salariales y tampoco genera más productividad? Bueno, yo lo que creo es que hoy hay un poco lo que vos decías, Mati, el entendimiento entre el sector gremial y el sector productivo, industrial, están muy de la mano porque se está custodiando la delicada situación del trabajo en Argentina, en la que está. Es decir, está ahí, yo veo una espalda contra espalda en entender, estamos en un momento muy delicado. Entonces, a partir de eso yo digo, hay una conciencia de la necesidad de modernizar mucho dentro de los convenios colectivos, por los diálogos que hay entre los distintos sectores, y a partir de eso también tenés una fuerte conciencia de entrar en el mundo de la digitalización, de los desafíos que tenés en materia de inteligencia artificial. Pero eso requiere muchísimo diálogo, pero más importante todavía es qué país querés. Si vos querés un país federal, un país para 46 millones de argentinos, un país que tenga una producción y no se limite a los servicios, un país que lo mismo le está pasando al agro. El agro no está en un buen momento tampoco, ni qué hablar las economías regionales. ¿Por qué? Porque obviamente te pasa esto, es decir, cuando vos te cuesta exactamente lo mismo estar acá que estar en Londres o en Estados Unidos, y algo está mal. Con los sueldos de acá. Algo está mal. Sí. Fíjate que todos nuestros países en la región vecinos tienen una moneda muchísimo más devaluada y competitiva que nosotros. Y tienen 3 o 4 veces más reservas reservas que en los bancos centrales que nosotros. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo estás viendo estas últimas semanas el ruido que hay en términos de política económica, ¿no? Empieza a haber más presión sobre el dólar. En los últimos 10 días subió un 10% aproximadamente. Tuvimos en los últimos días también unos movimientos extraños. Algunos periodistas identificados con el gobierno salieron a hablar de una devaluación fuerte en los próximos meses. Después el ministro de Economía salió
a intentar calmar esas aguas, digo, pero hay como un ruido en las últimas semanas. ¿Cómo estás viendo la política monetaria y económica del gobierno? ¿Tiene pisado el dólar? Sí, yo creo que está... ¿Cómo lo ves de acá en adelante? Sí, yo creo que está emergiendo la realidad de dónde se sostiene el superávit. El superávit se está sostenido principalmente vos no tenés obra pública, a las provincias las tenés rezagadas en los recursos que les corresponde, obviamente también en los sectores de los jubilados y previsionales. Entonces, el gasto público lo comprimiste de tal forma que a mí me parece muy bien que se controle el gasto público y que se reduzca lo innecesario y lo ineficaz, pero cuando vos directamente te paras sobre todo el gasto público indiscriminadamente y empezás a tener ecos negativos sobre la realidad de la salud de las provincias, sobre la salud financiera y económica de la producción, cuando impera el carry trade, que es el juego de cambio, de pasar del dólar al peso, del peso a apreciarse y después volver al dólar. Sí, la especulación financiera. La especulación financiera, todo eso lo paga la producción. Entonces, eso es lo que está empezando a emerger como lo que no está bien en la Argentina. Entonces, a las correcciones que quizás tendrían que haber dado una curva en diciembre del año pasado, después se siguió exagerando, desde mi punto de vista, una posición respecto al tipo de cambio en cuanto a tenía que estar, en este caso, en la banda inferior. Y claramente no es insostenible eso, porque no hay dólares. Los mayores dólares que son genuinos y sustentables para cualquier superávit son los que vienen de la exportación. Y hoy tenés una exportación que está declinante versus el año pasado. Sí, incluso además también el campo liquidó hace poco y ya está. Esos dólares no van a entrar de acá lo que queda del año. Por la cuestión cíclica ya no. O sea que lo que podemos esperar es un movimiento creciente del valor del dólar con probable impacto en precios, en inflación. Sí, pero digamos, sobre todo yo creo que hay que conceptualizar que hay que fortalecer la oferta productiva. El desafío está si se fortalece la oferta productiva y vas sobre un esquema de esta naturaleza, vas a poder contener, quizás no a un ritmo de velocidad tan exagerado para el combate a la inflación, pero sí en forma sustentable. Es decir, vas a poder tener un superávit sustentable, cosa que hoy es un superávit que lo estamos viendo en la discusión de los gobernadores, que lo vas a ver cada vez más presente, y no porque sean golpistas. Los gobernadores, fíjate lo que pasó con la coparticipación, y hoy se los culpa de los ingresos brutos. Por supuesto, el ingreso bruto debe ser el impuesto más distorsivo. Ahora, cuando se hicieron los consensos fiscales y los pactos fiscales, se fingió demencia en la Argentina. ¿Por qué? Porque la nación, hoy prácticamente, si vemos todos los recursos de la Argentina, un 70% se lo queda a la nación y un 30% de las provincias. Si vos ves todos los recursos que se generan en la Argentina. Entonces digo, obviamente cuando se hacían esos pactos fiscales, que no lo firmaron todos, con lo cual no se requiere unanimidad para sancionar la ley de coparticipación, ahí directamente, bueno, en la medida que esté la mía, me refiero al gobierno nacional, ustedes provincias si tienen que arreglarse con ingresos brutos, háganlo. Es decir, esto, y ahora se los culpa. Entonces, y ahora empiezan a hablar que la coparticipación tiene frenado las partidas discrecionales, cuando eso es toda una entelequia negativa, porque en realidad sí hay una falta de sanción de una ley de coparticipación y está distorsionado los porcentuales que le corresponde a uno, es decir, a lo que son las provincias, versus lo que tiene que tener la nación. Entonces, ahí creo que hace falta una discusión de fondo. Escribiste un libro hace poco con Martín Redrado, el título es Una Argentina Federal. Argentina Federal, que iba a traer, a traer un libro para traer, y justo me di cuenta 2 cuadras después, pero igual tardé tanto en llegar que menos mal. El chiste cuando ahí saca un libro es, bueno, o tiene algo para aportar o quiere ser candidato. No, en este caso... ¿Cuál es el aporte? El digamos? aporte es la visualización de una Argentina federal, la necesidad de la reforma impositiva, la necesidad de la sanción de una ley de coparticipación. Argentina tiene que ir con una visión más allá de la General Paz. Y creo que en la Argentina la institucionalidad no significa ser golpista. Es decir, trabajar dentro del marco de la institucionalidad, si el Senado resuelve o sanciona o le da media sanción a una iniciativa, eso no es ser golpista. Si los gobernadores
pretenden un diálogo abierto sobre los recursos, sobre el reparto de los recursos, eso no es ser golpista. Acá es como que te arrinconan directamente si vos no estás en una línea pro lo que se está debatiendo desde el oficialismo, sos un golpista / kirchnerista. Y no, yo creo que acá lo importante es entender que se está trabajando dentro del marco de la institucionalidad para buscar un país que nos contenga a todos. Si los sindicatos queremos firmar paritarias por encima del 1%, somos golpistas. ¿Qué pensás de eso, del tema de la homologación de las paritarias como por una supuesto. herramienta que se usa discrecionalmente? Digamos, las paritarias son libres y esos históricamente fueron los consensos que se dan entre los distintos sectores. Dicho esto, te quiero decir, me parece que no tenemos que quedarnos con la parte sino ir al todo. Es decir, en la medida que tengamos un modelo que vaya a mayores niveles de productividad, vas a tener la posibilidad de discutir paritaria. Si seguimos de esta forma, tanto los trabajadores como los empleadores en los distintos sectores, no tenés mucho que discutir porque no hay avance sobre los distintos sectores productivos. Entonces, estás en una suerte de inanición porque no tenés salida. José, la Argentina es un país con una gran riqueza de recursos naturales en sus tierras. Sin embargo, bueno, hemos tenido experiencias positivas, como el caso de YPF históricamente, después otras experiencias tal vez no tan positivas de algunas explotaciones de recursos que vemos que se llevan para afuera las ganancias y no dejan mucho en el país. ¿Qué mirada tenés vos como industrial de cuál tendría que ser la política que se tiene que dar la Argentina? Por ejemplo, ahora tenemos el litio en el norte, bueno, además de la riqueza que tenemos de petróleo, de gas, el gasoducto, que ahora lo tenemos sin poder utilizarlo en gran parte porque el gobierno paralizó la obra pública. Digo, ¿qué pensás de la política que tiene que darse la Argentina en términos de recursos naturales? Desde ya, en línea con generar valor agregado, es decir, no quedarte en no te diría en la primarización de la economía, es decir, trabajar solamente sobre los recursos. Dicho eso, creo que también hay que fuertemente trabajar sobre la infraestructura necesaria para potenciar a las distintas regiones y economías regionales que hoy están rezagadas, inclusive, por ejemplo, el caso del norte, por la falta del reversal de gasoducto al norte. Hace 2 semanas hubo un faltante de GNC en la provincia de Salta, pero enorme, y obviamente, digamos, no tenés una salida ordenada, productiva con esto. Entonces, para generar mayor valor agregado, ya sea en el litio, en el oil and gas o donde sea, necesitas un modelo de desarrollo que sea integral e intervenga en todos estos distintos aspectos que hacen una política. Por eso no se limita solo a la macro, sino también que tiene que tener una postura microeconómica. Por último, históricamente hay un prejuicio respecto de que a veces se comprueba en algunas cuestiones concretas, que es el sector empresario y el sector de los trabajadores entrando en conflicto por distintas situaciones, y algunos te dicen, bueno, para que el sector empresario crezca necesita de alguna manera que el sector de los trabajadores pida menos, ¿no? O tenga menos derechos, menos salarios. Hay otra mirada, que quizás es la que tenemos nosotros, y te quería preguntar a vos cuál es la tuya, de que es el crecimiento empresario va de la mano también del crecimiento del sector de los trabajadores a nivel salarial, a nivel de derechos. ¿Qué mirada tenés vos? Porque pero ni lo dudes que es así está está el método de Toyota. Yo he leído algunos libros de Daniel Herrero, ¿no? De Toyota, que tiene esa mirada de que cuanto más derechos tenían los laburantes de las automotrices, mejor le iba a la producción. El tema es, desde ya que es un crecimiento conjunto, el tema es tener un norte productivista y de búsqueda de competitividad seria entre los distintos sectores. Cuando el sector empleador y los de los empleados trabajan en eficientizarse productivamente, en concientizarse de la necesidad de ser, obviamente, competitivos para poder salir con un perfil exportador muy agresivo, para poder darle sustentabilidad a las empresas, a las pymes, a las medianas, a las grandes empresas. Bueno, a partir de ahí, la discusión es mucho más fácil en términos de cómo se vienen, digamos, los recursos, cómo se tienen que alocar, cómo se tienen que ir creciendo, cómo se tienen que ir premiando, cómo se tienen que ir, digamos, diversificando las cadenas productivas. Ahora, cuando vos no tenés esa visión de eficiencia, de productividad, y bueno, ahí es donde viene también todo un mundo que quién pone más, quién pone menos o quién paga los platos rotos. Yo creo que en la medida que haya conciencia productiva de todos los sectores, ahí está la salida. Y hay muchísimos casos, no solo el de Toyota.
José Urtubey, muchas gracias por haber estado en Azopardo, ¿eh? Un placer conversar. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos yendo, no sin antes recordar, bueno, en realidad sufrimos un ataque a nuestro canal de YouTube, así que estamos saliendo por el canal de la CGT. Sí, suscríbanse, igual, por supuesto, likeen, compartan y bueno. Estamos intentando recuperar el anterior, si no sale haremos uno nuevo y ya se enterarán en todas nuestras redes, por lo pronto en Instagram si nos buscan como Azopardo Stream. Por favor. Gracias, queridos compañeros, por haber estado acá. Un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias a todos los compañeros y compañeras que están también del otro lado, en el control, en la producción. Nos volvemos a encontrar como cada semana el próximo jueves acá en Azopardo Stream. Chau, chau.